tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Si estamos destruyendo biodiversidad, no solo destruimos éticamente animales que están en peligro de extinción, sino también estamos destruyendo parte de nuestra cultura y luego entonces estamos dejando de ser mexicanos. Bueno, muchas gracias que siga aquí en el 11 y gracias que está en el 95.7 de FM en Radio Instituto Politécnico Nacional. Hoy con nosotros, yo le diría, vamos a... Perdóneme, vamos a hablar de nuestro planeta, con todo lo que quiere decir, a través de un libro que está presentando el doctor Luis Zambrano, que se llama Planeta Insostenible, o sea, entre comillas, sostenible. Él es investigador de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, pero es hablar de todo esto que estamos, hablar de si hay cambio climático, si se nos va a acabar el agua, si el tema que sale ahí, que yo de repente tengo tantas dudas. No sé usted, sé que muchos se me van a aventar jitomatazos. Bueno, no avienten muchos porque ya estamos otra vez bien con el tema de los jitomates, ¿eh? Pero estoy pensando en el tema pues, de los transgénicos, en fin. Bueno, Luis, bienvenido, ¿cómo has estado? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí sacando el libro. La nueva. Lo voy a presentar, sí, para que lo vea usted. Está en editorial Turner Noema, que es y editado por la UNAM. Sí, también. Son los dos. Bueno, ahí lo tiene, perfecto. A ver, déjame plantearte, Luis. Vamos llegando a los límites de lo que digamos que ustedes, los científicos, alcanzan a ver, pero nosotros en nuestra cotidianidad andamos como si nada. ¿Qué alcanzas a ver? Eres un científico, ¿no? O sea, no son catastrofismos, ¿no? Que quede claro. A ver. Bueno, sí, como científico, y no soy el único científico que lo está viendo, estamos llegando como al límite, se nos está acabando el tiempo de empezar a cambiar las cosas. Yo creo que un poco lo que planteo en el libro justamente es, a ver, hemos venido haciendo las cosas durante los últimos 400, 500 años de una manera que nos ha funcionado muy bien porque éramos menos y porque estábamos más aislados, ¿no? Cada comunidad o cada país estaba relativamente más aislado, pero llega un momento en los últimos 20, 30 años en donde la globalización se hace patente, lo cual implica muchas cosas. No solo es que yo pueda leer un mensaje en medio segundo de alguien que me manda de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Sino que implica que también puedo comer kiwis, ¿no? De Nueva Zelanda en poco tiempo, ¿no? Y ese intercambio de energía con esa cantidad de población y de materia, ¿no? Está haciendo que empecemos a, digamos, acelerar toda la dinámica del propio planeta a un grado en el que podemos afectarlo de manera ya irreversible, ¿no? En cosas que a lo mejor no nos damos cuenta. O sea, el cambio climático fue una de esas cosas que no nos dimos cuenta, ¿no? O sea, el cambio climático es algo que pues empieza a variar tantito más y tantito más las temperaturas. Pero, por ejemplo, este año el julio fue el mes más caliente de todos los meses, de todo el tiempo que de la historia, sí, de la claro. historia. Sí. A ver, Julio, en vez de Julio, perdón. Luis, ¿por qué, cómo te diría, cuál crees que fue el detonante para que el tema cambio climático se convirtiera en tema de la humanidad, código, y que le entráramos más allá de lo que piensa Trump y lo que piensan otros? Desde los 70s, o sea, el detonante en términos científicos fue una serie de científicos que en los 70s empezaron a darse cuenta de estas anomalías, ¿no? Algunos, particularmente de la Universidad de California, ¿no? y en Inglaterra también. Y nadie les hizo caso. Y es muy curioso porque estos científicos los ves dando entrevistas en los 70s y, bueno, pues sí, estos científicos catastrofistas, ¿no? Eran climatólogos, además, que decían, oye, pues estamos viendo estas relaciones de cambios, variaciones más grandes de temperatura y además están muy relacionadas con el CO2, ¿no? Y nadie está haciendo caso y sí está muy grave. Y nadie les hizo caso. Y yo creo que el cambio dramático
de que la gente empezara a darse cuenta, o que el resto de la población nos diéramos cuenta, fue los huracanes, ¿no? El huracán que destruyó Nueva Orleans. Katrina fue el que de repente la gente dijo, ay, espérame, esto nunca había pasado, ¿no? Y entonces los científicos aprovechamos para decir, no, nunca había pasado, pero tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Y de repente empezaron a pasar otros eventos extremos, el otro huracán que pegó hasta Nueva York y que inundó todo el metro, que nunca había pasado. Y dije, o sea, y la gente empezó a decir, no, pues esto sí ya no es normal, ¿no? Y ese fueron, yo creo que los 2 o 3 detonantes, grandes sequías en el centro de Texas, es curioso, y estoy hablando solo de Estados Unidos, porque mucho de la tendencia a nivel mundial de lo que la gente empieza a creer empieza por ahí, ¿no? Oye, ¿qué alcanzas a apreciar en todos estos años que llevas investigando estos fenómenos, que en México empezó a ser como un elemento para detectarlo también? Es decir, entiendo que somos una globalidad, etcétera, pero digamos, estamos hablando de Katrina como un gran elemento. ¿Alcanzaste en el proceso de investigación a ver cosas que pasaban en un país como el nuestro que nos daban indicadores? Yo creo que las sequías y algunos huracanes también, ¿no? También, o sea, los huracanes que entraron, hubo una serie de huracanes que empezaron a entrar por la península de Yucatán y que destrozaron Cancún 2 veces, ¿no? O sea, claro. Y luego uno que se quedó estacionario. Exactamente. Eso es lo que yo creo que empezó a hacer como que la gente también lo viera. Ahora, curiosamente, yo no veo que en México la gente piense tanto en cambio climático con el resto del mundo, particularmente Europa, más en Europa ahora con los calores, ¿no? Probablemente eso se deba a que en México todavía no hay tantos cambios. O sea, no los detectamos. Sí hay, pero no los detectamos, en las zonas urbanas como la Ciudad de México. Sí. ¿No? Oye, a ver, algunas de las cosas que más allá de hablar, a ver, ¿cómo te metiste en esto? En cambio climático y en... Pero en general, o sea que tenías 15 años y dijiste, quiero saber qué pasa con el medio ambiente, un día en tu casa viendo algo, dijiste, de aquí me brinco, ¿cómo estuvo? No, mi historia es mucho más truculenta que eso, yo creo. Oye, aquella otra historia que te estoy contando es como más lineal, más lógica, ¿no? Exactamente. La tuya es entonces, entiendo, mucho más compleja. Exactamente, como un poco lo que platico en el libro, a lo mejor tiene que ver con estas ideas. Yo cuando iba en primaria, en tercero o cuarto de primaria, de repente... ¿Aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, sí. ¿En cuál estabas? Estaba en el Colegio Simón Bolívar. Sí, el de Galicia, el de 8, Galicia, Mixcoac, Distrito Federal. Exactamente, justamente. Y ahí, en alguna clase de iluminación de ellos, se les ocurrió darnos un video de cómo se desarrollaba el huevo de un pollo. O sea, un pollo dentro de un huevo. Sí. Y yo me quedé y dije, yo quiero hacer esto. Desde cuarto de primaria, tercero de primaria. Fíjate que luego es difícil que desde muy chico tengas como tu destino, ¿no? Sí, por decirlo exacto. de alguna manera. Sí, es curioso, pero yo de repente dije, no, yo quiero hacer esto. Y como a los 3, 4 años dije, no, pues eso es biólogo, pues yo quiero ser biólogo, ¿no? Y entonces ya no hubo para atrás. O sea, ¿terminaste la prepa? Terminé la prepa en CCH Sur. Sí. Y me metí a la Facultad de Ciencias. De Simón Bolívar te fuiste al CCH. Sí, no, pues es que ya no aguantaba Era mucho. demasiado, ¿no? Exactamente. Oye, a ver, y te fuiste al CCH Sur y pasaste a la UNAM. A hacer biología. ¿Y qué fue eso de entrar a la UNAM, por cierto? ¿Cómo? ¿Qué fue eso de entrar a la UNAM? Fue curioso porque yo quería ser biólogo del desarrollo, o sea, de los que tratan de estudiar por qué el brazo crece. Y en eso uno de mis mejores maestros, que es el doctor Miguel Martínez, que ahora trabaja en el Instituto de Investigaciones en Sostenibilidad de Morelia, de la UNAM, me dio clases de ecología. Y ahí fue donde cambió. Y yo dije, no, quiero ser ecólogo. Sí. Y entonces empecé a trabajar y estudiar ecología, interacciones. Y en algún momento me metí al doctorado queriendo hacer interacciones. Lo que le llamamos nosotros interacciones de ecología es interacciones que le llamamos depredación, presa o competencia, ¿no? ¿Quién se come a quién en un ecosistema o quién compite con quién en un ecosistema? Y ahí empecé a leer de investigadores holandeses. Uno muy ¿Sobre famoso. qué hiciste tu tesis de licenciatura, en la UNAM? Eso fue de cómo el mero se come al pulpo en la península de Yucatán, precisamente. ¿Cómo el mero se come al pulpo y nosotros nos comemos al mero? Y al pulpo. Y al pulpo. Exacto. Cómo las poblaciones de mero, si aumentan las poblaciones de mero, disminuyen las poblaciones de pulpo. ¿Y eso en Yucatán por alguna razón? No, porque yo pensaba que quería hacer pesquerías en ese entonces, en relaciones tróficas, y dije, pues en la Ciudad de México no puedo hacer pesquerías, me voy a Yucatán a buscar tutor, y encontré un tutor en Cinvestav, justamente. Mira, de allá. De allá. De Mérida. Y entonces le dije, a mí me gusta entender quién se come a quién. Me dijo, pues mira, ahorita tenemos un problema porque si cuando hay muchos meros hay pocos pulpos, y cuando hay pocos meros también es un problema para la pesquería. Entonces, ¿por qué no estudias eso y hay más pulpos? Y sí, nos dimos cuenta que hay una relación entre
meros y pulpos, ¿no? Oye, ¿y a qué se debe, digamos, se debe a que el mero se come al pulpo porque conviven, porque están juntos, o qué es lo que sucede? No, porque sí. los pulpos uno también se los imagina muy grandes. Bueno, los pulpos pueden ser, o sea, Sí. la cabeza es así, pero con los tentáculos, Con los es tentáculos. así. ¿Y el Pero mero? bueno, los meros pueden ser meros, o Sí, sea. meros. Meros, sí. Sí. Oye, ¿y ahí qué, digamos, te metiste a investigar? Me metí a investigar, o sea, mi tesis de licenciatura fue ir a las pesquerías, sobre todo a la zona norte de la península, a ir a estos grandes receptáculos donde Sí. traían pulpos y meros y a medir pulpos y a medir meros como loco. Y lo que cuentas es lo que era. Los pulpos pueden ser de este tamaño, pero el mero es una cosa Pero los enorme. meros pueden ser también grandes, o sea, muchos son chicos, pero muchos pueden ser muy, muy grandes. Y nos comemos a los dos. Y nos comemos a los dos. Y ahora hay muy pocos meros y muy pocos pulpos. O sea, ¿Por qué? ahorita no. Pues por sobrepesca, ¿no? Sobrepesca. Hay, de hecho, el mero también lo pescan. O sea, tenemos un tratado con los cubanos. Bueno, en ese entonces, ahora no sé si sé. Sí, Entonces, los continúa. cubanos podían entrar hasta nuestras playas, bueno, hasta nuestra costa a Los pescar. 200 Sí, millas. a las 200 millas a pescar mero, ¿no? Oye, a ver, y ahí, digamos, lo que descubriste es esto que nos estás contando, Sí. que parece muy simple, pero que teníamos que, como científico, comprobarlo. Exacto. Y te fuiste a hacer la maestría. Me vine a hacer la maestría, me regresé a México al Instituto de Ecología de la UNAM a hacer la maestría y el doctorado al mismo tiempo. Oye, Era- que en el fondo había algo de innovación con el tema de la ecología, era algo relativamente nuevo para el país, ¿no? Y sí, la ecología ha sido muy nueva en el país, sobre todo en ese entonces. O sea, digo, los dos grandes ecólogos que comenzaron en México son el doctor Sarucán Sí. y el doctor Gómez Pompa. Claro, ¿no? sí. Y el doctor Gómez Pompa se fue a California a trabajar y el doctor Sarucán fue el que hizo la escuela. Sí. La escuela y fundó el Instituto de Ecología, justamente. Sí, y luego como rector de la UNAM, pues echó a andar todo lo posible por fortuna y ahora está en Conavio, que es una maravilla, ¿no? Exactamente. Oye, a ver, déjame preguntarte, la parte, terminas la maestría, ¿es maestría, doctorado, como le hacen? Sí. Bueno, fue maestría, doctorado junto. Y a ver, y otra vez, Mi tesis fue ahora sí distinta. que por sus tesis los conoceréis, ¿ves, no? Sí. ¿De qué fue tu tesis ahora? La tesis fue del efecto de la carpa como pez introducido, la carpa viene de Sí. China, Ajá. en la dinámica trófica de todos los lagos someros que hay en México. Entonces, lo que pasa es que... O sea, la carpa está en agua en agua dulce. En agua dulce, sí. Me los pasé lagos de las aguas saladas saladas a las dulces. aguas dulces, sí. Y entonces y empecé a trabajar en temas lo que se llama restauración ecológica, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hay muchos lagos en México que antes no eran turbios y ahora son turbios. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que introdujeron carpa. En la Revolución Verde, Sí. que es una de las tecnologías, es ningún centímetro queda sin producir y el agua incluida. Y entonces decidieron meter carpas y tilapias en todos los lagos del país. Te voy a hacer una pregunta maniqueísima, ¿eh? Perdón. ¿Eso es bueno o malo? Malo, muy malo. Muy ¿no? malo. O sea, ahora nos damos cuenta que es muy malo. Antes no nos habíamos dado cuenta de lo malo que podía ser. En esa época nadie sabía que las carpas, o sea, las carpas son muy buenas para acuacultura porque destrozan todo lo demás, ¿no? claro. Son altamente eficientes y las tilapias lo mismo. Entonces, como me interesaba mucho esto de quién se come a quién y quién compite con quién, dije, bueno, pues un buen sistema de estudio son ver algo que llega externo y que modifica absolutamente Claro. todo. Que no es su hábitat natural en algún sentido. Exacto. Eso está interesantísimo. Pero que no solo sobrevive, sino que además logra ser el rey de todos, ¿no? O sea, él se come a todos. Volvemos al inicio. Exacto. Y ahí ¿Y esa fue tu tesis? Y esa fue mi tesis. Mi tesis fue, y bueno, se oye como muy sencillo por ver qué pasa con las carpas, ¿no? Pero en realidad, ahí es donde entra mucho la teoría, pues ahora sí, incluso matemática de ecuaciones diferenciales, la teoría trófica y la teoría de sistemas estables, la teoría de cambios catastróficos. Uno no es catastrofista, pero existe Sí. en términos matemáticos esta teoría de cambios catastróficos, que tú tienes un sistema estable, en ese caso los lagos, por ejemplo, los lagos transparentes, le metes un agente externo que puede modificar dos variables, no modifica más, dos variables, y eso, ¡pum!, cambia todo el sistema a otro sistema estable, Mira que es nomás. turbio y horrible. Sí, ¿no? claro. Y Oye, a ajá. ver, terminas el doctorado. ¿Hiciste solo la tesis? De doctorado. De Sí, doctorado. bueno, sí, con todas las clases. y todo. Sí, sí, claro. ¿Y por qué te vas a Holanda? Porque justo una de las personas que estaba generando todas estas teorías de cambios catastróficos en lagos someros estaba en Holanda. Y se llama el doctor Martin Scheffer.
casualmente vino a México, era curioso, es curioso, pero estaba casado con una chica chilena que estudiaba en la UAM. ¿En cuál UAM? En la UAM Xochimilco. Xochimilco, ¿qué estudiaba, oye? Ella bióloga. Claro, ciencias biológicas, sí, de la salud, ahí en Xochimilco. Exacto. Y era muy amiga de una compañera de laboratorio mía. Y entonces, vámonos para allá. Y entonces no me dijo, oye, va a venir un holandés que a lo mejor conoces, se llama el doctor Sheffer. Y dije, no puede ser que venga, yo lo paseo. Y lo paseé por todos lados aquí en México. Y cuando terminé el doctorado le dije, oye, me quiero hacer un postdoctorado, ¿puedo irme contigo? Me dijo, vente, ¿no? Y ahí aprendí mucho de teorías, de teorías y verdaderamente modelación matemática para entender cómo sistemas tan complejos. ¿Cómo no ibas de lo que era la biología, pasaste a la ecología y ahora está la matemática? Exactamente, ¿no? Pues es que es así, ¿no? Es que pues sí, es muy... así son las cosas, sí, claro, ¿no? Complicadas y así es la ciencia, ¿no? Y así es la ciencia, ¿no? Efectivamente. Terminas... ¿Cuánto tiempo estuviste en Holanda? Un año y cachito. Oye, ¿no? Que además es otra cosa, ¿no? Como país, como sí, todo, ¿no? No, sí, uno aprende mucho, no solo del... O sea, ahorita que hay mucha discusión en términos de no se deben de ir o no se deben de ir los estudiantes, claro que se deben de ir, porque uno no solo aprende de otras visiones y otras lenguas, aprende de otra sociedad completamente distinta y otra forma de organizarnos, ¿no? Oye, en conversaciones que hemos sostenido con científicos así como tú, hay una cosa que a mí a lo mejor es una especie de obsesión personal, como un poco para saber cómo están las cosas en México. Cuando llegaste a Holanda, ¿tu nivel de conocimientos no demeritaba? No. O sea, eras grandes ligas. No, sí, grandes ligas, y no porque sea yo, sino porque tuve grandes maestros. Claro, grandes ligas en el proceso educativo mexicano. Sí, no, o sea, es muy importante. Exacto, no, o sea, yo veía el tipo de información que me dio Miguel Martínez, por ejemplo, que son de la escuela de Sarucán, Rodolfo Dirso, Manolo Mas, Elena Álvarez Bulla. O sea, ellos me dieron una educación. Sí, la directora de CONACYT. La directora de CONACYT, la educación que me dieron ellos. Sí. Yo platicamos con ella antes de que fuera directora de CONACYT, de línea muy dura, ¿eh? Sí. Lo digo. No lo digo peyorativamente, ¿eh? No, lo digo como una mirada de la ciencia no común. Eso es a lo que creo que podría definir. Exactamente, ella hace sistemas complejos. Ella hace sistemas complejos y eso es a mí lo que me gusta. Sistemas complejos, que son estos sistemas que son súper complejos, pero que uno trata de entender las variables fundamentales para encontrar lo que le llamamos las propiedades emergentes. Oye, ¿no te quisieron comprar tu carta? Como si fueras futbolista. ¿De quedarme allá? No. Como si Chucky Lozano o algo así. Como el Chucky Lozano, así como quedarme en Holanda. Sí. No, sabes que nunca lo busqué porque además ya tenía yo medio amarrado el regreso aquí en la UNAM. A la UNAM. Sí. Bueno, algunos capítulos del libro que uno quisiera como poder dedicarle un buen rato a platicar. A ver, pero uno de cambio climático hablamos. A ver, sobre los transgénicos. Sí. A ver, hagamos una reflexión sobre esto que, como tú sabes, incluso hay una tendencia mundial a decir no y hay una tendencia a decir, oigan, demos el paso porque es la única manera. A ver, bueno... No es sí o no, que quede claro. Claro. No te voy a colocar en esa disyuntiva. Claro. Digo, yo creo que hay dos factores que debemos de distinguir, ¿no? O sea, el hecho de poder entender los genes y hacer transgénicos como investigación para ciertas actividades no es malo, es bastante bueno. O sea, no se debe de demeritar la ciencia la ciencia de la genética pura y de tratar de modificar genéticamente ciertos organismos. Eso es una cosa. Utilizar esa investigación en la lógica de producir más alimento es donde yo lo veo muy peligroso. A ver. Y la razón tiene que ver mucho con esto de buscar la eficiencia lo más posible para aumentar la cantidad de alimentos que hay para tener más población. No sé si me expliqué, pero justo la Revolución Verde también fue más o menos así. Es así como la Revolución Verde supusimos que era un paso adelante, era la mirada del año 2000, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es así como, pues tecnologizamos la producción alimenticia y de esa manera producimos mucho más y al producir mucho más vamos a poderle dar de comer a todos. Lo cual no pasa. De entrada no pasa porque aunque produzcas mucho más, en realidad lo que sucede es que desperdicias mucho más. Sobre todo los países primermundistas. Los países primermundistas pueden producir mucho y desperdician mucho alimento y bajan el precio del alimento, ¿no? Y los países tercermundistas no. La calidad, la efectividad
de esos alimentos, ¿cómo los colocas, Luis? Ah, malos. O sea, y eso precisamente uno de los argumentos de la doctora Álvarez Boya, que no quiero poner palabras en su boca, sí. pero de lo que yo he escuchado es que muchas veces la calidad puede demeritarse, ¿no? Pero ese no es el peligro más grave, es justamente la interacción del sistema complejo, lo que puede hacer que pueda ser más grave. En el siguiente sentido, la gente que está a favor de los transgénicos dice, ay, es que los antitransgénicos, por ejemplo, dicen que comer un alimento transgénico puede envenenarte y eso no se ha probado. No se ha probado y efectivamente no se ha probado. Lo que sí se ha probado es que el glifosato que es utilizado en los organismos transgénicos, porque el glifosato es un herbicida y es esta visión otra vez de la eficiencia total. Sí. Yo tengo un campo, le pongo fertilizante y lo único que quiero que crezca es lo mío. Entonces lo pongo transgénico y pongo un herbicida que es el glifosato para todos. Pero el glifosato no mata a la planta transgénica, pero sí la planta transgénica lo absorbe. Sí, se ve afectada. Y entonces tú te comes lo que se consume la planta transgénica. Entonces, no se ha probado el 100%, pero hay una duda ahí de que puedas tú empezar a tener problemas consumiendo organismos que pueden tener glifosato absorbido. Otro de los temas, ¿qué significa la sostenibilidad? ¿Qué significa la sostenibilidad? Y ese es un buen tema porque muchos políticos lo utilizan. Yo los oigo y de repente digo, ¿qué estarán queriendo decir? Porque la verdad no me queda a mí lo suficientemente claro. A ver. No, y la sostenibilidad en términos generales es un estado deseable. O sea, yo he leído 20,000 diferentes tipos de definiciones y una de las definiciones que pongo en el libro es de Charles Redman, que habla de sí como dice Webster dice que es el camino que podemos seguir sin tenernos que detener, ¿no? O sea, si la humanidad vamos por un lado, vamos derecho, ¿no? Lo cual, y luego se pregunta, bueno, pero ¿y si ese es el camino, ese verdaderamente es el camino que queremos seguir? O sea, no nos hemos preguntado si ese es el camino, ¿no? Entonces, la sostenibilidad en realidad es cómo podemos seguir siendo una humanidad sin dejándole esas mismas capacidades para tomar esas decisiones y de interacción con el resto del planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es la sostenibilidad. Híjole, ¿y eso no está fácil? No está fácil. O sea, tienes que analizar muchas cosas desde muchos ángulos. Un ejemplo, hablando de los transgénicos. Si nosotros creemos que la sostenibilidad es eficientizando la forma de producción alimentaria, entonces creemos que la sostenibilidad va por ahí. Sí. Ahora, el problema es que aun cuando le diéramos de alimentos a todos, lo único que vamos a generar es que haya más gente. Y eso va a generar un déficit en la cantidad de alimento. Y en calidad de vida, etcétera. Y en calidad de vida. Y ese es el tipo de problemas que tenemos con los transgénicos. No solo es que pueden generar problemas directos, ¿no? Entiendo, doctor, que tendrías que explicarme durante media hora más. Entonces, ¿qué fregados hacemos? ¿No? Sí. En términos del hambre. Pero bueno, entiendo que tu libro, mucho de lo que tiene son alertas con información. Déjame preguntarte algo final. Entiendo que muchas cosas quedan todavía pendientes, pero sí, así pasa con esto, ¿no? Sí. Pero bueno, déjame, además luego me parece un poco injusto porque, digamos, bueno, que la gente lea tu libro sería lo más indicado, ¿no? Sí, léanlo. Lo mejor. No, pero te pregunto, ¿el problema del agua es mayúsculo? Ah, sí. Uy, sí. El problema del agua a nivel planetario es lo que va a generar las grandes migraciones que vamos a tener, que no son lo que estamos viendo ahorita, los problemas que tenemos nosotros en la frontera sur, los problemas que tienen los europeos en la migración, no es nada con lo que vamos a ver. ¿En cuánto tiempo calculas que eso se va a dar? Ese es un problema que no puedo contestar de manera directa porque es otra vez un sistema complejo. Y los cambios catastróficos sí sabemos que existen, pero no sabemos cuándo. Sí. Y así son los modelos. No podemos predecir cuándo son. Oye, pero no sabemos de qué va a pasar. ¿De qué tamaño van a ser? No sabemos. Ya tenemos una idea. Pero no sabemos de qué tamaño van a ser. Los temblores. Exacto. No, sabemos que van a pasar temblores en esta Ciudad de México, pero no sabemos cuándo ni la magnitud. Así es como el problema. Fíjate esto que dices, vamos poniéndonos de pie para sacarnos la otra foto, doctor. Oye, a ver, déjame preguntarte esto. El problema del agua, ¿ya está entre nosotros? Sí, ya. Clarísimamente. En la Ciudad de México en particular. O sea, nosotros tenemos un déficit enorme de agua, por un lado, y tenemos unas inundaciones marcadas. ¿Dónde va a estar más marcado el problema del agua en términos geográficos? ¿En México? En el mundo. Bueno, en las ciudades, en África, por un lado, en las zonas más desérticas. Sí.
En las ciudades, en prácticamente todas las ciudades, porque importamos muchísimo, sobre todo las ciudades. O sea, ahí tenemos 2 o 3 estilos. Las ciudades como la Ciudad de México, que tenemos un problema de déficit por un lado y de inundaciones por el otro. Hay ciudades que tienen problemas de inundaciones y van a tener más problemas de inundaciones, y las ciudades que tienen déficit vamos a tener más problemas de déficit. Entonces, y las ciudades son las que concentran el 60%. Yo vuelvo a presentar el libro porque en verdad, échenle una miradita. Además, debo reconocer que eres científico, pero uno puede leerlo. Ah, claro. ¿Ya sabes? Sí, ese es para eso. Sí, a lo que me refiero. Ya entiendo que luego difícil cuestión en donde grandes conceptos es muy difícil bajarlos, ¿no? Pero aquí está. Bueno, ahí está. ¿Ya está circulando? Ya está ¿Y circulando. lo vas a presentar así todo eso ya? Sí, lo vamos a presentar el martes 27 de agosto en la librería Bella Época, ahí en La Condesa. Uy, qué es preciosa esa librería, además. Sí. Ahí lo vamos a presentar. ¿Puedo saber quién te lo va a presentar? Sí, me lo va a presentar Cristina Barros, que no sé si la conoces. Claro que sí. Luego una estudiante mía que se llama Cristina Ayala, que hace cosas de urbano, de cosas urbanas y parques urbanos. Sí. Y Gabriela Barquetín. Mira, padrísimo. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Tanto gusto, doctor. Pues muchísimas gracias. Pásela bien, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.